Séptimo de Michigan, al paso, adelante. De seguro has escuchado alguna vez la frase que dice vieron con las botas puestas. Déjame contarte que esa frase tiene dos contrastes. Y del que hablaremos hoy no tiene nada que ver con el simbolismo militar y la disposición para el combate de la que se habla en las películas. La verdad es que sí tiene que ver, pero como esto es un video sobre historia, dejaremos de lado lo anterior y hablaremos sobre una de las historias que se encierran tras esta frase. Por aquí, como siempre, el filo historiador. Y hoy viajamos hasta 1866, donde nos adentramos un poquito más allá de la mitad del siglo XIX, cuando por necesidad se creó la unidad militar conocida como el Séptimo de Caballería. Unos miles de salvajes impiden el avance de nuestra civilización. El Séptimo de Caballería fue creado exactamente el 28 de julio de 1866. Su creación fue debido a las crecientes tensiones entre los colonos estadounidenses que se expandían hacia el oeste y las tribus indígenas que habitaban esas tierras. Con la misión anterior en mente, el Séptimo de Caballería se convirtió en una unidad legendaria, participando así en numerosas batallas y escaramuzas contra los indígenas. Sin embargo, también fueron conocidos por su papel en la masacre de Wounded Knee en 1890, donde fueron asesinados alrededor de 300 lakotas, en su mayoría mujeres y niños. Volviendo nuevamente a la frase murieron con las botas puestas, esta se popularizó tras la peli del mismo nombre de 1941, basada en la vida del general George Ashton Custer, que narra la última batalla del mismo en Little Bighorn, en donde comandaba al Séptimo de Caballería, y donde por supuesto los hombres a su mando murieron con las botas puestas. Aquí la conexión con la frase. Ahora queda entre duda la verdad sobre si el Séptimo de Caballería era realmente tan bueno en el combate como se cuenta en sus historias. El Séptimo de Caballería tiene cubiertos todos los pasos y ríos. Lo cierto de esto es que en las guerras indias, el Séptimo de Caballería no hizo más que masacrar poblados indígenas que estaban lejos de poder defenderse por sí solos. Otro claro ejemplo, al igual que la masacre de Wounded Knee mencionada al inicio, fue la batalla de Washita, donde el Séptimo de Caballería lanzó nuevamente un ataque a un poblado ocupado principalmente por mujeres, niños y ancianos. Lo cierto de esto es que la verdad de si eran buenos en combate queda entrevista 8 años después de esa batalla. Precisamente el 25 de mayo de 1876, cuando se les fue encomendada la misión de sofocar la rebelión de indios Sioux, Cheyennes y Arepajos en Dakota. Según la narración de los hechos, en la prisa que Custer tenía por llegar a su destino, se comenta que agotó a sus hombres. A esta insensibilidad de su parte se le sumó la imprudencia de no querer llevar consigo artillería ligera que pudiera retrasar su marcha. Por último, Custer se le ocurrió la brillante idea de dividir a sus fuerzas en dos. Bajo estas circunstancias, la marcha del Séptimo de Caballería terminó en una desastrosa derrota militar, ocasionando que el regimiento perdiera la mayor parte de sus efectivos. El evento de la batalla de Little Bighorn pasó a ser la peor derrota sufrida por los colonos estadounidenses. Esta intervención del Séptimo de Caballería se recoge en la película Vieron con las botas puestas, donde Raoul Walsh presenta una imagen muy idealizada del coronel. Ahora, volviendo a la pregunta anterior de si eran buenos en combate, bueno, eso sí, que queda entre duda.